días para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Encuentro Internacional de Periodismo organizado por la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia en conjunto con la Cámara Colombiana del Libro. Hoy tenemos invitados muy especiales con nosotros en nuestra casa. Si bien el país entero y el mundo habla de García Márquez con propiedad y cariño, creemos que el auténtico homenaje a su memoria y a su extraordinaria labor como escritor es revelar y propiciar una lectura más certera y curiosa sobre su obra. En el caso específico del Encuentro Internacional de Periodismo, a la riqueza y variedad de su trabajo periodístico. Hemos decidido hacer un recorrido cronológico por los momentos más representativos de su trabajo como periodista, y para eso hemos comprometido la participación de estudiantes, compañeros y amigos de Gabo que por diferentes razones conocen de primera mano la experiencia de nuestro Nobel. Bueno, muchísimas gracias. Primero me impresiona la convocatoria de aquí, me impresiona ver a tanta gente interesada en Gabo y en su vida y en su vida literaria. Esa es una parte que yo quisiera rescatar, porque siempre pensé que a Gabo nunca se le hizo el homenaje que se le debió hacer estando vivo, y que este país más bien tenía había una parte de este país muy importante que siempre lo miró como con recelo y nunca lo entendió. Pero dicho eso, yo sí conocí a García Márquez. Obviamente para mí fue una oportunidad impresionante. Mi papá era periodista, había trabajado en El Espectador, pero curiosamente en esa época yo pues ni había nacido ni tampoco lo conocí ahí. Fue mucho más tarde que lo conocí, y cuando lo conocí fue a través de Guillermo Cano. Realmente mi papá ya había muerto y fue Guillermo Cano el que me introdujo prácticamente a García Márquez. Yo era no columnista, sino también periodista. Yo era una reportera del Espectador, y en un momento dado decidí, un buen día, en medio de una situación complicada del país en 1980, decidí un día ir a donde Guillermo Cano y decirle a Guillermo, yo quiero irme de corresponsal a París, de periodista, como periodista corresponsal del Espectador, un poco recorriendo los pasos de García Márquez, que hizo lo mismo hasta que cerraron el periódico cuando Rojas Pinilla. Y Guillermo Cano me dijo, sí, vaya. Se vuelve corresponsal del Espectador y efectivamente llegué a París y Guillermo Cano me había dicho, mire, allá está Gabo se vuelve su acudiente, todo lo que quiera con Gabo. Y efectivamente yo llegué allá y García Márquez empezó a llevarme a su casa, estaban sus dos hijos, Gonzalo y Rodrigo, Mercedes, y comenzó una relación muy impresionante a nivel, digamos, personal, familiar casi, y a nivel periodístico, porque él estaba haciendo su columna del Espectador, y me acuerdo que las cosas que le tocaba hacer para poder hacer una columna lo tenían un poco desesperado. Entonces fue esa aproximación que yo tuve con García Márquez y que comenzó pues una relación muy, muy cercana a la familia, y que yo aprecio mucho, aprendí muchas cosas. Después rumbeamos, peleamos, porque también peleamos, ¿sí? Rumbeamos, peleamos, nos divertimos, lloramos, ¿sí? Y fue el comienzo de una cosa muy impresionante que me enseñó mucho. Por ejemplo, en periodismo, y yo creo que paramos aquí, en periodismo, por ejemplo, me impresionó mucho cómo él tenía esta técnica para entrevistar. Yo el otro día lo conté en una charla que tuvimos en Cartagena. Él decía una cosa que yo después entendí, y tiene que ver con una frase también de Miguel Ángel Bastenier que dice que en el fondo la entrevista es una ficción, es lo más cercano a la ficción en periodismo. Gabo decía que no solamente uno tenía que hacer las preguntas en una entrevista, sino las respuestas. Y eso, dicho así, es un poco arbitrario, un poco, digamos, cínico, pero en el fondo lo que Gabo decía es que una entrevista tiene que tener una respuesta. Y siempre que uno se enfrenta a un entrevistado, lo que hace el entrevistado generalmente
es no contestar la pregunta que uno hace. Y uno tiene que hilar, ¿sí?, de alguna manera para efecto de que eso termine siendo contestado. Y es como hilar para que quede una cosa coherente. Y Gabo siempre decía, ojo, acuérdate, la respuesta también es tuya. Y me parece que es interesante, ahora ya la entiendo, al principio me parecía un poco cínica la situación, pero tiene toda la razón Gabo. Por eso la entrevista, como decía Bastenier, es yo creo que un instrumento que tiene mucho de ficción también y de interpretación, y que es una herramienta muy útil en periodismo y que Gabo además la sabía manejar muy bien. Era un gran entrevistador, pero también era un gran rumbero. Gabo era un real rumbero de verdad, sabía todas las canciones de vallenato, cantaba, tenía un hilito de voz, ¿no, Jaime? Tenía un hilito de voz ahí, lo cantaba y hacía bien su canto, porque era muy afinado y cantaba todos los vallenatos y le gustaba estar siempre rodeado como de música. Tenía un fetichismo con el piano, no sabía tocar piano, ni nunca supo tocar piano, pero en todos los apartamentos que tuvo en el mundo, en Barcelona, en París, siempre quería comprar un piano, nunca lo tocaba. Y tenía un piano ahí, de hecho en Barcelona, en el apartamento de Barcelona, siempre estuvo un piano y no lo tocaba sino una persona pero nunca se tocó el piano, tenía el fetichismo de los pianos y el piano estaba ahí, siempre, no se tocaba, un piano que no se tocaba, pero era como una especie de parte estructural de las casas de los García Márquez, siempre en todos los departamentos que tuvieron en diferentes partes del mundo. Y finalmente, yo creo que el Gabo que a mí más me impactó es el Gabo que tenía que ver con Colombia. Yo ese Gabo lo viví mucho en las peleas que tuvimos. Yo estuve con él en los momentos más difíciles, por ejemplo, cuando en La Habana me tocó a mí el asesinato de Guillermo Cano. Estábamos los dos en La Habana, yo estaba en la casa de él con Mercedes. Nos tocó de alguna manera lidiar ese dolor tan horrible de haber perdido una persona tan querida. Para mí era como un papá y para Gabo era una especie de hermano entrañable que no me explico cómo llegaron a ser amigos, Óscar, porque eran, dos personas muy tímidas en el fondo, Guillermo Cano, una persona totalmente impenetrable, pero entrañablemente sentimental, con una sensibilidad a flor de piel. Gabo, temeroso de las sensaciones y de las expresiones, digamos, demasiadas de afecto, ¿sí? Pero tenían una relación muy hermosa, ellos dos. Esa relación la viví yo, la padecí, la lloré, pues porque mataron a Guillermo Cano y a Gabo le dio un impacto muy grande esa muerte de Guillermo Cano. Pero también estuve en muchas otras oportunidades con Gabo, en su momento aciago, horrible, después de lo que le pasó, todo lo que le pasó con este país en ese momento, con Turbay, con toda su salida, su desazón contra Colombia, su no entendimiento de lo que estaba pasando en esta sociedad. Y muchas veces cuando yo salía con él a comer a algún sitio, en Bogotá, ya una vez él había vuelto de su exilio, mucha gente se molestaba que él llegara al restaurante y le pasaban notas insultándolo, diciéndole cosas. Y a mí me sorprendía porque era la posición de él de un hombre independiente, un intelectual, un verdadero intelectual. Le cobraban su relación con Fidel Castro, le cobraban su relación de cercanía con la guerrilla en los procesos de paz. Le cobraron siempre a Gabo todo lo bueno que él trató de hacer por este país y creo que Gabo siempre se fue de este país y yo creo que albergó su vejez en México un poco como incomprendido, como un ser incomprendido, y yo siempre tengo esa sensación de verlo muy incomprendido frente a todo lo que pasaba en Colombia. En México era otro Gabo, ¿no? En México era otro Gabo, uno salía con él en México y eso era un rockstar, era impresionante, era un rockstar. Y yo siempre decía, bueno, qué cosa tan difícil, qué visión tan distinta, ¿no? Aquí nadie le recrimina, nadie le dice. Obviamente había gente que le gustaba mucho Gabo y que se le acercaba, pero en México nadie se le acercaba a decir, oiga, es que no me gusta su posición frente a Fidel Castro, oiga, no me gusta su posición frente a la guerrilla, cómo fue a negociar con Pablo Escobar, cómo fue a negociar con el M-19.
porque Gabo se metió en todas las negociaciones de paz, en todas se metió Gabo. Gabo en el fondo tenía esta cosa política por dentro que siempre como que anidó en él y que siempre la utilizó para bien de lo que él pensaba que le podía pasar a Colombia. Y eso le produjo un rechazo profundo, yo creo, de una gran parte de esta clase dirigente. Ese es el Gabo que a mí más me inquietó, me gustó, es el Gabo que menos se conoce, digamos, es el Gabo que más se conoce es el Gabo literario, el Gabo fantasioso, pero realmente para mí el Gabo que más me ha interesado y el que más quisiera explorar es ese Gabo incomprendido. Y finalmente termino con esto. La última vez que estuve con ellos en México, le hicieron un homenaje impresionante, vivo. Gabo ya está pues, mal de salud, pero le hicieron un homenaje impresionante en el Museo de Slim, en el último museo, se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el Museo de Slim, un homenaje apoteósico, impresionante. Yo me hacía la pregunta, México le hacía un homenaje a García Márquez, impresionante, los intelectuales mexicanos. La pregunta que yo me hacía, ¿dónde está ese homenaje en vida a García Márquez que se le hubiese hecho en Colombia? O sea, la última vez que yo me acuerdo que Gabo estuvo en un homenaje, pseudo homenaje, fue el Congreso de la Lengua, donde cumplió sus 80 años, y fue, digamos, al final él apareció como la gran figura y los amigos le festejamos sus 80 años después en una fiesta que fue histórica porque Gabo estaba esplendoroso y contó toda su cosmogonía y todo su amor por este país. Pero la verdad es que no hubo un gran homenaje a García Márquez en vida. Por eso me siento muy reconfortada una vez el Gabo físico pasó a mejor vida y que su literatura pesa y su visión también literaria pesa y su papel como intelectual en la sociedad colombiana empieza a ser descubierto. Me impresiona mucho ver cómo la gente está recuperando esa memoria y ojalá no sea tarde para Colombia, porque el problema es de Colombia, no de Gabo. Gabo está fresco allá o allá, yo no sé dónde andará Gabo, por allá, de pronto en el infierno, yo creo, ¿no es verdad? Sí, en el infierno. Pero el problema es de nosotros, el problema sí es de nosotros. Yo sí creo que nosotros nos toca recuperar ese elemento fundamental que es la idiosincrasia, que tanto nos identifica, que es García Márquez. Recuperémoslo. Y me parece impresionante ver una cantidad de gente en la feria dedicada a Macondo. Eso me reconforta como amiga y como persona que quiso mucho a Gabo. Muchas gracias. Don Óscar Alarcón Núñez, que también lo he conocido mucho. A ver, entiendo que esta reunión... No, apuntes, es que yo soy muy mal improvisador. Nos convocaron a los dos, entiendo, para hablar de Gabo y El Espectador, pero paradójicamente ninguno de los dos trabajó con él en El Espectador. Los que trabajaron con él, ya casi todos murieron. Pero a ver, sin embargo, hay una circunstancia que precisamente es Gabo y El Espectador lo que me vincula a mí a esa personalidad. Y es esto, que por razones pues familiares, en mi casa, mi papá y mi mamá conocían a Gabo, y en Santa Marta, mi ciudad, él fue allá y mi papá y mi mamá le dijeron que yo terminaba bachillerato y le dijeron, no, mira, este muchacho quiere ser periodista, hace un periodiquito por ahí, tal cosa. Entonces dijo Gabo, pues si quieres yo te llevo al Espectador. Eso es una universidad para hacer periodismo. Claro, le dijo a mi papá le decían Titi, lo que pasa es que te va a tocar trabajar toda la vida porque Óscar está condenado a comer papel, como dijo mi papá, como le había dicho su papá a él. Porque en el periodismo no se hace plata, apenas se medio vive y tal. Bueno, el asunto fue que él me llevó al Espectador.
me presentó a Guillermo Cano y me presentó a Salgar, a José Salgar. Y ellos, sin embargo, para mí fue una tragedia porque ellos pensaban que yo era un segundo García Márquez. De ninguna manera yo ni lo puedo superar, ni lo voy a superar, ni yo resulté un periodista ahí del montón. Bueno, pero fue mi vinculación, ahí me vinculé. Ellos viajaron a Barcelona y a las pocas semanas de estar en Barcelona, recibo una carta de Mercedes en donde me dice que si le puedo conseguir en El Espectador las crónicas del marinero Velasco. Yo, totalmente ignorante, no sabía quién era el marinero Velasco, no sabía si era un futbolista Y entonces le pregunté a don Guillermo y a Salgar, ¿cómo es eso el marinero Velasco que me pide Mercedes que le envíe eso? Y entonces me dice, no, hombre, no, eso fueron unas crónicas que Gabo escribió en El Espectador, eso fue una cosa extraordinaria, el periódico se agotaba, hubo que hacer una edición especial y todas esas cosas. En esa época, entonces ya ilustrado de lo que era, me fui a la biblioteca del Espectador y vi, eso eran largos. En esa época todavía las fotocopiadoras no existían. Estamos hablando del año 68. Las fotocopiadoras no existían, 68, 69. Entonces, después de mi jornada de trabajo a las 6 de la tarde, me ponía yo a darle con mis dos deditos a copiar las crónicas. Pero vi que no me rendía, entonces me tocó contratar una secretaria de ahí del periódico, y entonces con ella yo le dictaba y ella copiaba y se le mandaron las crónicas y yo no supe qué destino. Un día cualquiera paso por una librería y veo El relato del náufrago, que tenía un título larguísimo, un título, entonces obedece de pronto el título a que él estaba escribiendo El general en su laberinto, que era una escritura sin puntuación, sin puntos. Entonces de pronto el título obedece a esa situación. Bueno, pero entonces me sentí satisfacción pues al ver que lo que yo le había transcrito pues ya salía. Entonces pues ese libro han salido ya más de 10 millones de ejemplares del relato del náufrago. Quedé yo como vinculado a esa situación del náufrago porque una vez viene y me dice, creo que fue don Guillermo Cano, y me dice: hola Oscar, imagínese que el náufrago se está muriendo, está en la clínica X, vaya y le hace un reportaje al tipo. Entonces voy y le hago el reportaje al tipo, no sé qué cosa y tal. Mentira, el náufrago no se murió tampoco, el tipo tuvo como 7 días del gato. Exacto, y luego, y Gabo cuando publica el relato, viene y dice que en un acto de generosidad, dice que el autor, porque cuando salieron esas crónicas en El Espectador, no salieron con la firma de Gabriel García Márquez, sino sale con la firma del náufrago de José Alejandro Velasco. Y entonces cuando él publica esas crónicas, viene y dice: el verdadero autor de esto, tal, él cuenta en el prólogo, y el verdadero autor es Alejandro Velasco y tal, y por eso yo le doy los derechos de autor. Entonces el tipo se creyó de verdad que él era el dueño de los derechos de autor, y entonces él, que llamaba a Carmen Balcelli, le decía: no, es que yo no permito que eso lo vayan a hacer en cine,
es que tal cosa, es que por qué si salió en inglés y resulta que no me han mandado los derechos y tal cosa. Entonces Carmen Balcel, que es la representante literaria de García Márquez, se le emberracó, creo, me imagino, y entonces el tipo demandó a García Márquez. Lo demandó. Entonces García Márquez viene y nombró como abogado aquí para que lo defendiera a Alfonso Gómez Méndez, que ha sido procurador, contralor, ministro. Y en la diligencia en el juzgado, Gómez Méndez, que es hábil abogado, hábil como litigante, le dijo: señor juez, yo pido que el señor Velasco escriba a ver si el estilo se parece a lo que está en el libro. Naturalmente, eso de una vez terminó el juicio, ganó García Márquez, y García Márquez entonces pidió que en los próximos ediciones del relato le quitaran los derechos, y él se lo entrega, entiendo, a una entidad de beneficencia. Y ese es mi primer recuerdo de él. En la sala de redacción del Espectador, obviamente que quedaba en la Jiménez, ahí fue donde llegó García Márquez y estuvo bastante tiempo. Yo quisiera preguntar dos cosas, María Jimena. Una, usted habla de las dificultades que tenía para escribir sus columnas. Quisiera saber cuáles eran las dificultades, si eran de tipo creativo, económico, o obviamente político, o lo que sea. Y lo otro es, ¿qué decía él, u Oscar también, qué decía él de su paso ya en la sala de redacción del Espectador? O sea, ¿cómo era su relación con los demás periodistas, etcétera? Mire, yo cuando llegué al Espectador, Gabo, yo conocía a Gabo, la primer Gabo que yo conocí era de oídas, porque cuando yo llegué a la redacción del Espectador siempre le decían a uno: no, es que aquí vinieron los costeños. Es más, el periódico El Espectador no era ni paisa ni bogotano, era costeño, la redacción era toda costeña. Imagínense, yo entré en el 70 y, ¿qué será eso? 77, 70, en los 77 yo llegué a la redacción del Espectador, y había una cantidad de grupos, o sea, una generación de periodistas costeños que yo creo que hacían también muy interesante El Espectador, un país tan centralista, tan mirando las cosas al ombligo, y resulta que había este periódico más nacional, menos bogotano y muy costeño. Entonces todos esos costeños siempre contaban la misma historia. Entonces yo les preguntaba siempre: bueno, ¿y cómo era con Gabo la cosa? Con Gabo y con Juan Gozaín. Entonces resulta que siempre le contaban uno esta historia. No, pues que Gabo entraba, imagínense, semejante gris, porque la redacción era una redacción bogotana, ¿sí? Ahí en la avenida de Minas, y resulta que Gabo siempre entraba con camisas de colores, como buen costeño que era, con unas camisas de colores, y eso fue siempre la primera imagen que yo vi. Entonces entraba, y creo que todo el mundo lo veía entrar, porque era el único que traía esos colorinches todos raros aquí en Bogotá. Y entonces ese era el Gabo que entraba, fresco, tranquilo, entraba con su color caribe, y siempre entraba tarde, siempre llegó tarde, hasta que un punto llegó la cosa tan grave que don Luis Gabriel, que era pues en ese momento el director del Espectador, que era el papá de Guillermo Cano, ¿sí? Don Luis Gabriel fue a donde estaba él en el escritorio de Gabo, y le dijo: oye, hermano, es que usted no puede estar viniendo aquí todos los días a las 11 de la mañana, porque este es un periódico también de por la mañana. Entonces usted tiene que estar las notas temprano, y a las 11 y media ya no nos sirve. Entonces, como usted no viene temprano, aquí le traigo un despertador. Y se le puso el despertador en la mesa así, y le digo: mire, de ahora en adelante usted no tiene ningún argumento para llegar tarde, porque Gabo siempre decía que es que no se levantaba por el frío, por la luz, y entonces no llegaba. Y entonces eran esas las discusiones. Gabo siempre rompía las reglas. Gabo nunca estuvo, digamos, siempre se iba, nunca llegaba a la hora que era. No era una persona fácil de hacer, como los buenos reporteros. Los reporteros nunca son personas que estén mucho en los escritorios, en el fondo. Él se desesperaba en su escritorio y se iba a hacer otras cosas, como después me lo había confiado tantas veces.
Él se la pasaba muy poco tiempo en El Espectador, por lo demás. Le gustaba era salir, mirar, ver, inventarse, salir, caminar, irse de Bogotá. Esa fue el primer Gabo, pero si quiere voy a responderle también esa manera de ver a Gabo ya después en 2 episodios que yo tuve como la posibilidad de entender al Gabo más, digamos, al Gabo y sus temores que como periodista y como intelectual. Resulta que buen día, no me acuerdo en qué año, yo creo que fue como en el 98, ¿sí? En el 98, Gabo ya estaba volviendo aquí a vivir en Colombia, vivía en Cartagena, y a mí se me ocurrió la idea con Enrique Santos de hacer una investigación, de hacer un viaje por toda Colombia, porque Gabo no conocía Colombia bien, o sea, el sur del país, o sea, muchos no conocemos Colombia. Bueno, a mí me ha tocado conocerlo a punta de mi periodismo, pero la mayoría de la gente en Colombia no conoce Colombia por el problema de la guerra. Y entonces decidimos hacer yo en ese momento fundé el Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes y decidí hacer un viaje con periodistas y incluimos a Gabo. Y el viaje tenía una parada primera en la cárcel de Itagüí para hablar con los Ochoa, ¿sí? Con todos los narcotraficantes de esa época. Cogíamos un avión, cosa que le mataba a Gabo, porque los aviones pues era lo peor que le podía, y no era un jet de un amigo del privado, ¿no? Sino era un avión de la policía bimotor, o sea, perdón, un motor tenía, ni siquiera bimotor, que atravesaba Colombia entera, nos ubicaba en una valle del Huila para ver cómo era el cultivo de la amapola y cómo se estaba fumigando. Y después de ahí nos íbamos al Amazonas, oígame esto, para ver qué estaba pasando en el Amazonas, y después eran 3 días. Gabo aceptó a ir en ese viaje. Y yo creo que se pegó, esa es una de las arrepentidas que él se pegó en su vida por el temor del avión. O sea, yo creo que él nunca había montado en un avión como los que montamos, porque no era un avión, obviamente estaba el corresponsal del New York Times, pues, digamos, no era tan perrata como les estoy diciendo, pero estaba el corresponsal del New York Times, estaba el corresponsal del Washington Post, era un poco mirar. Y me acuerdo la primera impresión que hizo Gabo, él después hizo una crónica, que la gente la ha perdido, y la crónica es majestuosa, quiero decirles, porque hizo una crónica que apareció en el New York Times, y no apareció en ningún medio colombiano, en donde describe esta odisea, la cosa más impresionante, describiendo cómo era su país y cómo él estaba encontrando a su país y cómo había descubierto que los señores Ochoa tenían la peor escritura del mundo, entre otras porque Fabio Ochoa, cuando entramos Fabio Ochoa, antes de que lo llevaran otra vez, le mostró a Gabo, le dijo, mire, esta es la historia que nosotros queremos contar, la historia de nosotros, pum, le pasó a Gabo un manuscrito. Y empezamos a ver ese manuscrito y estaba, o sea, hemos dicho, la falta de ortografía del señor Ochoa era igual a su decisión de haberse metido en la criminalidad desde chiquito. Era una cosa impresionante. O sea, era una cosa que nos impactó a todos, y Gabo empezó a insultarlos, más o menos a decirles, bueno, si ustedes tipos decentes, tienen que por lo menos aprender a escribir. Y lo que me impactó fue que al final él se fue del viaje, él no resistió, él se fue, él no llegó a Amazonas. Digo, yo aquí no me voy, usted no me lleva más a nada de esas cosas de este país de mierda. Este país es un país que no entiendo, este es un país que… Y todo era por el susto del avión. El avión lo transformó de verdad en o sea, él hizo todo lo posible por meterse en el tema y dijo, mire, yo no resisto, a mí el avión no me gusta que me pongan glifosato encima, lo fumigaron y todo, porque nos tocó irnos a ver cómo hacían las fumigaciones de los aviones, nosotros abajo en tierra, y entonces el avión se equivocó y fumigaron a García Márquez. Y entonces García Márquez se enfureció y dijo que esto era el colmo, que cómo lo iban a fumigar, que él no era parte de la fumigación. Bueno, esto fue realmente, pero bueno, pasa exactamente lo que está pasando a los campesinos que fumigan, ¿sí? O sea, Gabo entendía perfectamente todo lo que pasaba, es que las fumigaciones fumigan hasta García Márquez, pero no se dan cuenta que fumigan, ¿sí? Fumigan todos los pancoger, cultivos de pancoger. Efectivamente a Gabo le pasó exactamente lo que, la idea no era que fumigaran a Gabo, ni a nosotros, pues nos fumigaron. Entonces toda esa crónica la sacó, y yo creo que Gabo, en ese mundo que él vivía, digamos de ansiedad de vivir historias y de recoger historias,
Yo creo que de todas esas visiones y de todas esas cosas empezó como a fraguar su historia de querer hacer algo, un libro sobre ya una cosa más de Colombia, sobre el tema de Colombia. Yo creo que eso le impactó muchísimo después de toda la muerte de la gente que él quería, que se le fue muriendo y que él no estaba en Bogotá o sea, estaba por fuera del país, que fue, por ejemplo, la muerte de Guillermo Cano. Pero ese episodio, por ejemplo, y además la manera como él lo escribe es impresionante, porque vuelve y lo rehace y dice, mire, este es un país imposible de transitar, o sea, es imposible de mirar y hay que escudriñarlo de una manera impresionante, porque va uno de los narcotraficantes de verdad a los narcotraficantes pequeños, los que cultivaban la heroína. Y yo creo que es una crónica que hay que rescatar, fíjese, casi nadie conoce esa crónica. Las influencias que tuvo el periodismo en su obra literaria y viceversa, o sea, ¿cuál sería su opinión al respecto? Cuando Gabo llega a Bogotá vinculado al Espectador, en el año 55, ¿no? Creo que es en el 55, venía de Barranquilla, y él en El Espectador no comienza a hacer reportería al comienzo. Él hace crónica, estableció una columna de cine, ¿no? Él hace esas columnas de cine y además entró a colaborar en la parte editorial, pero no tanto en hacer en editoriales, sino en El Espectador había una columna en la página editorial sin firmas que era día a día. Ahí él comienza a escribir día a día, sin firma. Ahí escribía también Guillermo Cano, que era un excelente, él no era tanto, María Jimena sabe, que él no era tanto editorialista como escritor de esas columnas de día a día. Él tenía sus colaboradores. Eran otros, tu papá, entre otros, sí, Fabio Lozano y todo, pero Guillermo Cano era un especialista en esa columnita de día a día, y ahí escribió García Márquez también. Y escribió otro costeño también. Era lleno de costeños. Sí, que era Gonzalo González Gog, quien sí coincidió con Gabo allá y escribían día a día. Y él fue Gog fue quien inventó esa columna que tuvo mucho tiempo, que fue preguntas y respuestas en El Espectador. Solo a mediados de ese año 55 es cuando él comienza a hacer reportería. Hubo una tragedia en Medellín. Todas estas crónicas están recogidas en la investigación que hizo el francés Jacques Guillard. Hizo otra en el Chocó, que fue una cosa muy simpática, porque el corresponsal dice, va a haber un paro cívico en el Chocó y tal. Entonces le dice Guillermo Cano y Salgar a Gabo, bueno, váyase para allá y cubre esa vaina. Y se fue allá. En el Chocó, como siempre ha pasado, eso allá la civilización no ha llegado. Yo no conozco el Chocó, pero entiendo que tampoco ha llegado todavía. Todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Entonces llegó al Chocó y no había, después de 3 días de viaje, ¿no? Le tocó avión a Medellín, carretera por flota, total 3 días y llega, y resulta que la ciudad tranquila como siempre, no hay la gente durmiendo, la gente se levantando. Oye, ¿dónde está? Y se encuentra con el corresponsal que había mandado la noticia diciendo que iba a haber paro, y dice, no, es que me dice, aquí nadie protesta, aquí no va a haber nada. Hombre, ¿cómo así? Yo vengo con el fotógrafo, 3 días de viaje. No, usted tiene que convocar esa vaina. Y entre los 3, el fotógrafo, el corresponsal y Gabo, se han puesto a convocar la manifestación, hicieron paro y todas esas vainas, y así fue como pudo mandar las crónicas.
¿no? Sí. Yo tenía una anécdota sobre eso. Gabo me decía, y mira una cosa, cuando mandamos la nota, ¿sí?, no había ni una coma que no fuera verdad. Que es increíble, porque claro, protestaron porque no había luz, agua, teléfono, carreteras, o sea, que no había nada. O sea, entonces, todo era verdad. Nadie me podía decir que no había, que la protesta no era legítima, porque todo era verdad. Sí. Es increíble. Y así fue como... Así fue. Ahora, entonces, pues lo otro importante en él fue las Crónicas del Marinero, que denota la influencia de Hemingway, ¿no? Y además, cuando él vive en Nueva York, trabaja con Prensa Latina y se va a México y pasa por todo ese sur de los Estados Unidos, se da cuenta que eso es igual que Aracataca, igual que todos estos países desarrollados. Y entonces, él que había leído a Faulkner, ¿no?, pues tiene esa influencia en Faulkner. Faulkner habla del condado de Yoncapatagua y por eso García Márquez habla de Macondo. Entonces, la influencia del periodismo en su trabajo literario es indudable. ¿Qué de cierto hay, usted que transcribió, levantó los textos de Relato de un náufrago, que esa fue una de las razones por las cuales tuvo que irse a Europa, porque don Guillermo Cano le dijo que o iba a haber un problema con la dictadura de Rojas? En fin, muchas teorías al respecto hay. ¿Sí? Sí, es que eso fue cierto. Es que cuando el marinero comienza a contar la historia por otros medios, es que cuando García Márquez la cuenta, ya los otros medios la habían contado, pero él logra sacarle jugo a esa información. Inclusive cuando Guillermo Cano le dice, vea, Gabo, coja a este marinero y sáquele toda la... Dice, pero si es que esa es una noticia ya refrita, ya todos los periódicos lo han dicho, todas las emisoras los han hablado. Pero entonces él viene y dice, no. Entonces coge al marinero y le saca, y todo el mundo había creído que eso era un fenómeno de la naturaleza, ¿no? El naufragio. Pero él logra sacarle que eso no se debió a ningún fenómeno de la naturaleza, sino a que el barco iba lleno de contrabando. Hacía 6 meses, eso estamos hablando en el mes de febrero, y en el año anterior, en junio, el 13 de junio, Rojas Pinilla inaugura la televisión en Colombia. Entonces, en esa época, comienzos del año entrante, todo el mundo en Colombia quería tener televisión. Y entonces el barco iba lleno de televisores, de neveras y de todas esas cosas. Entonces cuando él comienza a sacar eso... Y un barco de la Armada. El barco de la Armada. Entonces la Armada expide un comunicado, que aquí lo tengo, unos apartes, que dice... Ay, carajo, se me perdió. Vénteselo. Dice, las publicaciones y comentarios del Espectador sobre el mencionado accidente no se han ceñido en forma estricta a la verdad de los hechos, estando reñidos no solamente con la técnica naval, de lo que al manejo de los buques y sus equipos se refiere, sino que han sido lesivos al prestigio de la Armada Nacional y de sus miembros. Por tal motivo, y a fin de que el Espectador no continúe haciendo esta clase de publicaciones que atentan contra la institución naval, abusando al mismo tiempo de la buena fe de la opinión pública, se ha solicitado la intervención de la Oficina y Propaganda del Estado a fin de que esta entidad, asesorada por un oficial naval, apruebe las publicaciones que en lo sucesivo se hagan respecto al accidente que sufrió el ARS Caldas. No, sin embargo, no hubo esa intervención.
Pero cuando el Espectador recopila todas las columnas, todas las crónicas, porque primero la fue publicando día por día durante 14 días, con el gran éxito. Entonces, hace una separata especial el Espectador, y en donde sacan las fotografías que los marineros que venían allí también, que que llegaron y que no naufragaron, pero que tenían las fotografías de toda esa mercancía, cogió y el Espectador en esa separata sacó las fotos de toda esa mercancía. Entonces quedó demostrado que la tragedia se debió a la mercancía que llevaba el barco. Entonces sí, ya García Márquez comenzaba a ser un peligro para la sociedad. No, para el poder. No, yo creo según el gobierno, ¿no? Sí, Gabo siempre tuvo esa línea, ¿no? Gabo siempre fue siempre cuando uno le preguntaba a Gabo, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener uno para poder ser escritor, periodista, escritor, intelectual? Me dice, independencia. Independencia es lo que más le costó a él, es lo que más realmente le costó. Y él tuvo realmente siempre una cosa muy coherente en su vida. Y hablando un poco lo que tú estabas preguntando, yo recuerdo otro episodio que fue lo que produjo, por ejemplo, el libro de crónica, no de crónica, sino de la historia de un secuestro, que para mí no es el mejor libro, lo digo de verdad, de corazón, el mejor libro de Gabo, pero sí es el primer intento de Gabo de entender una historia que yo creo que la fue entendiendo después distinta a lo largo de la vida. Pero yo tengo una anécdota sobre eso. Él vivió todos esos años dramáticos de nosotros entre aquí y allá, aquí y allá. Él pues primero el exilio lo cogió, ¿no es verdad? En la época más dura de Pablo Escobar y todo eso lo cogió y le tocó irse a México por todo lo que pasó con el gobierno de Turbay, que lo consideró prácticamente una ficha de la guerrilla por haber estado negociando o intentando participar en el proceso de paz con el M-19. Pero más allá de eso, yo me acuerdo que en el 90-91, cuando pasan todas estas cosas, a mí me toca irme del país, yo decido escribir un libro y se llama Crónicas de que matan. Sale el libro y en 1993 me llama Gabo de por allá donde esté, de Barcelona, y me dice, acabo de leer tu libro, voy a escribir de verdad el libro que hay que escribir porque tú escribiste un libro muy mal. Yo dije, bueno, pero por lo menos él, o sea, lo leyó, dije, lo leyó. Y lo inspiró para. ¿Ah? Y lo inspiró para escribir el otro. Entonces dijo, y voy a escribir yo el de verdad, no esa porquería que acabo de leer. Y entonces le dije, bueno, pero gracias, le dije yo, gracias por el piropo, sí. Y entonces empezó a escribir y yo le ayudé, a Mauricio Vargas también, yo le ayudaba con investigaciones, informaciones, porque él hizo la historia del secuestro por fuera, él no estuvo aquí en Colombia, lo hizo desde afuera. Entonces nosotros le mandábamos información, le mandábamos historias, le mandábamos investigaciones, le mandábamos toda clase de datos, ¿sí? Y esa es su primera aproximación real de Gabo a lo que le pasaba a este país, no solamente como un intelectual, sino también pues desde el punto de vista periodístico. Y salió ese libro que yo creo que es un comienzo de un Gabo que trata de ver qué pasa en este país y que si hubiera seguido, digamos, trabajando, yo creo que Gabo siempre tenía en mente ese otro libro, el libro que tenía que escribir sobre, que eran sus memorias, que eran sus memorias y que era esa explicación sobre lo que era Colombia. Cada vez era más volcado a entender qué había sido de él, cómo había sido su infancia, su relación con el país, porque eso era lo que yo creo que en el fondo a él siempre lo terminó atormentando al final. Su literatura estaba libre de toda, digamos, de toda mácula, ¿sí? En el sentido de que no era una literatura libre, pero él tenía todavía como un problema ahí con Colombia, como lo tienen muchísimos intelectuales en este país que se atreven a decir la verdad, ¿sí? Y que quedan totalmente marginados por unos sectores de la población o sectores del establecimiento que no lo entienden. Y Gabo yo creo que siempre tuvo ese pujo ahí. Sí, a propósito de eso, es que Gabo siempre pensó en Colombia,
soñaba con una Colombia en paz y, por ejemplo, tampoco se dejaba utilizar. En el gobierno de Carlos Lleras, López Michelsen era el canciller. Y López Michelsen, que fue gran amigo de él, y además López decía que eran parientes lejanos por los cotes. Y aquí está Jaime, el hermano de Gabo, que me puede dar fe de que lo que digo es verdad, de que en el gobierno, después, hago un paréntesis, en el gobierno de López Michelsen, después vuelvo al gobierno de Carlos Lleras, en el gobierno de López Michelsen, al final le dicen a la mamá de Gabo, a la niña Luisa, oye Luisa, ahora le dice Gabo, oye Luisa, ahora López dice que es pariente de nosotros. Y entonces la niña Luisa dijo, valiente vaina, ahora cuando ya no lo quiere nadie. Jaime es testigo de esa afirmación. Bueno, pero vuelvo a lo de Carlos Lleras, Entonces López Michelsen le ofrece el consulado de Barcelona, en donde estuvo María Jimena, y le manda Gabo una carta a Guillermo Cano, y no se la mandó a López ni se la mandó a Carlos Lleras agradeciéndole, en donde en uno de sus apartes dice, yo creo que Jaime influía ahí en eso, porque Jaime era estudiante, dirigente estudiantil allá en Cartagena y le metía las vainas izquierdistas. Dice, no puedo ponerme al servicio del gobierno de mi país, y no por soberbia dogmática, ni por machismo vengativo como quiere tener con las manos arriba a los estudiantes, ni por sus explosiones de rabia que retumban en el exterior con un estímulo mayor que el de sus buenas obras, sino porque estoy en desacuerdo con el sistema entero en todo lo largo y en todo lo ancho y en todo lo profundo de su estructura anacrónica. Así le dijo al ofrecimiento del consulado. Sí, es que de la parte de García Márquez uno siempre dice que su obra es maravillosa y lo es, pero yo creo que la parte personal de él es igual o más grande, porque jamás se vendió, jamás aceptó cargos, le importaban muy poco los títulos, los diplomas, o sea, su pasión por escribir, su pasión por entender, por comprender. Y era una época, y cuando él escribe esto, cuando él escribe esto, todavía era un escritor que estaba apenas comenzando. Sí, claro. Acababa de publicar 100 años de soledad. No, y por ejemplo, cuando se va a París, cuando digamos pasa, es curioso que él no tiene ese registro cuando él llega a París, y él cuenta, porque como yo estaba en París y él me contaba cómo había sido su llegada a París también, y cómo fue su cerrada, porque fue violenta, o sea, se queda sin puesto, sin sueldo, y entonces él siempre me contó, curiosamente nunca me contó esa posición, digamos, esa salida de él, porque yo creo que él también quería salir, él tenía ya una necesidad de salir, probablemente se juntó con el tema del náufrago, pero yo creo que Gabo necesitaba salir, las alas le estaban ya diciendo, ya tenía alas para salir, necesitaba salir. Entonces, cuando yo entro allá, llego a ser corresponsal, él como que revuelve otra vez, se devuelve a sus recuerdos, y obviamente cuando a mí me empiezan a no pagar, porque a mí Guillermo Cano no me pagaba, me tocaba que me pasara a García Márquez, muchas veces me tocó irme a vivir con ellos porque ni me pagaban, me cortaban el teléfono y todo, y entonces llamaba a Gabo, a Guillermo, oye, que esta niña que no tiene ni luz, ni agua, ni teléfono, que mira, que yo sé que a mí me pasó cuando yo estaba corresponsal, y me pasó cuando no me pagaban y no sé qué, y pasaba las duras y las maduras, no hay derecho que esto se vuelva a repetir. Entonces también veía, hay un Gabo, ¿sí?, muy especial, porque era como defendiendo, caramba, la profesión, ¿sí? El tipo, imagínense, un escritor muy importante, ya en ese momento ya era pre-Nobel, era un pre-Nobel, y en París era mejor dicho, la gente salía por París y la gente identificaba a García Márquez y lo cogían como si fuera un rockstar.
Entonces ya era, y el tipo tenía tiempo de decir, es el colmo, Guillermo Cano, ¿cómo que tú no haces esta cosa? Y él recordaba mucho cómo fue su vida el día que le quitaron, o sea, el día que le llamaron y le dijeron, mire, el periódico El Espectador se cerró. Porque ese día le tocó realmente, sin un peso, ¿sí? Recurrir a todos sus amigos, a Tacha, sobre todo a Tacha, que además con la cual se volvió muy amiga, que era su novia y después se volvió su gran amiga, y Tacha prácticamente lo mantuvo, pero realmente vivió, hasta ese momento vivía muy bien. No era cierto que vivía como todos los escritores, mal. Él me mostraba el restaurante donde iba a comer, era un restaurante muy bien, o sea, él nunca pasó hambre. Y siempre estuvo bien y estuvo muy bien montado, hasta el día que le cerraron El Espectador y se quedó viendo un chispero. Entonces Gabo también tenía esa, y por eso yo creo que funda después, muchos años después, toda esta escuela, la escuela de periodismo. Él tenía una decisión de hacer una escuela donde se le devolviera la dignidad al periodismo, y lo hizo porque no pudo hacer su otro periódico, que era el otro, ¿sí? No pudo hacer el periódico, él tenía ganas de hacer un periódico él, y nunca pudo, nadie le paró bolas, él tenía en la cabeza un periódico, y yo creo que todo lo que él escribía, toda la literatura que él hizo, siempre la hizo desde el punto de vista del Gabo periodista. Yo no concibo a Gabo si no es el Gabo periodista, o sea, el Gabo periodista está en todo, desde qué tal la historia que pasó en una de sus poblaciones de allá, la historia de la muerte anunciada. Es una crónica de una historia que salió, o sea, que era de verdad, y era una crónica que acabó y dividió una población, y él la saca exactamente igual. Y es un éxito editorial y todo el mundo piensa que es una gran novela y resulta que es realmente sacada de una realidad, de un asesinato que conmocionó a un pueblo. Entonces, yo sí creo que el Gabo para mí más interesante es el Gabo, digamos, periodista que busca, con esa manera que él tenía de mostrar los ángulos de las cosas, muy original, muy audaz, tratar de llegar hasta incluso la literatura y mantener un yo literario muy profundo, pero con una pasión por el periodismo que a mí me impacta hasta el final, o sea, y además con una memoria. Alguien decía que Gabo tenía una memoria impresionante, una memoria de periodista, o sea, se acordaba de todo. Es un poco, absurdo que haya ido perdiendo la memoria después de que eso fue su principal, ¿no es verdad? Virtud, era impresionante, él se acordaba de todo, ¿no es verdad, Jaime? Yo no sé, se acordaba todo, era una cosa que una obsesión. A mí me impacta mucho que esa haya sido la manera como terminó Ahora, su vida. La crónica de la muerte anunciada es literatura, pero es periodismo. Es decir, da la noticia desde el primer párrafo, mataron al tipo. No, eso es periodismo, ¿no? Él era un gran periodista, pero además tenía otra virtud, Gabo, una virtud que nadie sabe por qué la tenía. Diríamos que era un profeta. En los funerales de la mamá grande viene, cuando se publica en la Universidad Veracruzana, eso en los años 60, cuando escribe eso, ¿quién se iba a imaginar que el Papa iba a venir a Colombia? Y resulta que en los funerales de la mamá grande dice que el Papa llegó a Colombia, pero más, que lo recibe un presidente chiquito, rechoncho y calvo, y quien recibe al Papa es Carlos Llera, presidente chiquito, calvo y rechoncho. Pero hay más, que quien hace el redoblante y dicta el edicto se llama Pastor Pastrana, y resulta que el ministro de gobierno cuando llega el Papa es Misael Pastrana. Es decir, un profeta. Pero yo le quiero decir otra cosa, uno no sabe qué es primero, porque estuvimos en el día que él le dieron el Nobel, se le hizo un homenaje, no homenaje a él, realmente era una ida al Festival Vallenato, todos arrendamos un avión, todos los amigos de Gabo, nos arrendamos un avión y llegamos al Festival Vallenato,
realmente eran los amigos de Gabo, digamos, Jaime estuvo, ¿sí? ¿No estuviste ahí? Bueno, fuimos al Festival Vallenato y en el Festival Vallenato se hizo una fiesta, la cacica, que era muy amiga de Gabo, una que también la fue asesinada, bautizó a su hijo, que era Edgardito Maya, y había 3 padrinos, que yo era la madrina, el otro era Daniel Sampero Daniel Sampero Pisano y Camilo Cano, y nosotros muy emocionados que éramos los únicos padrinos, y resulta que cuando llegamos a la iglesia, el cura estaba borracho, ¿sí? El cura borracho, no podía dar la misa, vimos que había 1000 personas detrás de nosotros que eran todos los que eran padrinos, 1000 personas, el niño se llamaba 1000, con nombres, tenía hasta 1000, ¿sí? Edgardito se llama Edgardito, no, 1000, tiene 1000 nombres, ese niño. Y la fiesta fue una fiesta apoteósica, cerraron la calle, muy usual, ¿no? La cacica cerró la calle, y en medio de todo esto empezaron a aparecer todos los reyes vallenatos, cada uno salía, cantaba, se bajaba de la tarima, y de pronto se subió a la tarima un señor, dijo, perdón, mire, yo soy fulano de tal, vengo de fundación, ¿sí? Y estoy buscando un señor que me dicen que está por aquí, que se llama Gabriel García Márquez. Y Gabo estaba sentado por ahí. Entonces digo, ¿y por qué lo busca? Le dice la cacica. Le dice, lo busco porque tengo un recibo aquí de 1948. Me debe la módica suma de 150 pesos por haber estado en mi hospedaje y no habérmelos pagado. En plena rumba, a 4 de la mañana. Y Gabo se para, así, ¿no? Y Gabo se para, ¿sí? Va muy tímido, porque Gabo era bien tímido, ¿sí? Y se para y dice, hombre, claro que me acuerdo, yo estuve allá, sí, en la pensión tal y tal, se acordaba de todo el nombre, la fecha, todo perfecto, me dijo, hombre, pero venga para acá, yo le voy a dar unos libros, le dice Gabo. ¿Libros de qué? Le dice. De García Márquez. ¿Libros de qué? A mí no me sirven los libros de nadie. No conozco a nadie que se llame así de libro. Me da la plata. Gabo era Nobel. Gabo era un Nobel ya. Gabo era Nobel. O sea, ¿cuándo comienza qué? O sea, Gabo estaba Gabo también impulsaba uno ya no sabía, cuando uno andaba con ellos, uno ya no sabía qué era primero, si las mariposas amarillas que estaban ahí, que siempre florecían, o si él se había inventado ya las mariposas amarillas, uno ya se confundía, ¿no? Pero, por ejemplo, es increíble, un tipo que ni siquiera sabía quién era García Márquez, si era el Nobel, si llega y dice, necesito plata porque me debe, ¿sí? Y Gabo le tocó pagarle. Ese es un episodio que bueno, no si se me parte olvida. un homenaje a García Márquez y al espectador, me parece que sería ideal que el público interviniera con preguntas. Buenos días, mi nombre es Evelyn Schreiber. Yo soy de la República Democrática de Alemania, nací ahí. Yo quería dar un saludo cordial de mi padre, porque él sí se huyó a Macondo también de vez en cuando. Porque pues obviamente en el socialismo real existente habían situaciones difíciles, ¿sí? Pero pues quería darles a él el agradecimiento que fue posible también para muchos intelectuales del bloque del Este de soñar con un mundo mejor a través de las historias de Gabriel García Márquez. A mí me interesaría mucho la relación con mi país y con la República Checa, Checoslovaquia, cuando entraron los tanques en 68, que dijo García Márquez sobre eso, porque él obviamente hasta fines de sus días era un socialista, diría yo, y eso era un problema, obviamente, de discusión y todo. Muchas gracias. No, yo realmente no podría contestar de esa manera así tan puntual, pero lo que sí podría decir es que pues Gabo sí era una persona muy comprometida políticamente. A veces decía cosas que no cumplía, como por ejemplo esa frase que dijo que no volvía
a escribir hasta cuando Pinochet cayera. Casi se lo traga vivo esa promesa, porque pues no terminó cumpliéndola, pero sí era una persona, digamos, yo creo que no era activista, yo no definiría como un activista, sino que era un intelectual comprometido. Pero es curioso, yo muchas veces, yo no sabría cómo decirte, pero más bien, por ejemplo, su relación yo estuve muchas veces con Gabo y Fidel Castro, en su casa, en la casa de La Habana, y yo no podría decir nunca que Gabo utilizó, si bien fue muy criticado por eso, Gabo siempre supo que esa relación con Fidel Castro podía ser utilizada también para beneficio de la liberación de muchísimas personas que estaban en ese momento, intelectuales que estaban siendo metidos a prisión por sus opiniones, y Gabo ayudó. Yo me acuerdo cuando, y además es que esas personas eran amigas de Gabo, o sea, las personas que metieron después, el régimen metió a la cárcel eran amigas de Gabo. Entonces Gabo siempre estuvo ahí, él sabía que él podía ayudar, y yo nunca pienso que hubo una relación con Fidel ideológica, era más bien una relación caribe, es una relación, las veces que yo estuve con Fidel, eran dos personas muy complicadas, porque Fidel Castro, uno le preguntaba algo y duraba uno 5 horas oyendo una respuesta, por cortica que fuera, ¿no? Por corta, ¿sí? 5 horas. Y Gabo eso tampoco le gustaba, porque era difícil entonces le molestaba, y lo molestaba y le tomaba mucho el pelo a Fidel Castro para que redujera y pudiera dialogar. Entonces era más bien una relación muy poco, digamos, que no respetaba protocolos en la intimidad, ¿sí? Y que más bien estaba plagada por una cantidad de similitudes o de afinidades, digamos, de cultura caribe, que yo creo que con el cual Gabo y Mercedes se sentían bien, pero yo no definiría como que Gabo siempre estuvo al servicio, pues, ni de una ideología específica. Él era un hombre, yo creo que como políticamente yo le definiría como un hombre independiente, y que sí tenía unas ideas de izquierda, las tuvo inicialmente mucho más, ¿sí? Pero precisamente su trabajo en Prensa Latina le sirvió para irse digamos, produciendo en él, o eso le produjo en él un descontento profundo de todo lo que fuera ortodoxo. Entonces él también empezó a ver que la ortodoxia en la izquierda también era mala consejera, y su experiencia en Prensa Latina no fue la más feliz, es más, él se fue de Prensa Latina. Entonces yo creo que él fue creando más bien él tenía una similitud grande con Fidel Castro, por lo menos yo lo veía, era por la manera como se entendían del mundo caribe, hablaban de historia todo el tiempo, más que de ideologías, y se la pasaban hablando de historia, del valor de la historia, de las historias, y Fidel Castro también le gustaba el periodismo. Yo recuerdo el día que mataron a Guillermo Cano, que yo estaba allá, Fidel Castro y García Márquez discutiendo qué había pasado en el Bogotazo, ¿sí? Porque Fidel Castro había estado allá, Gabo también estaba allá, y a Fidel Castro se le ocurrió que dijo esa frase. Estábamos todos llorando en el momento en que estábamos recibiendo la noticia de Guillermo Cano, y dice Fidel Castro: ¿qué tal que yo hubiera estado allá? Le dice a Gabo, ¿qué tal que yo hubiera estado allá como estuve en aquella época donde dijeron que yo había matado a Gaitán? A mí me hubieran dicho que yo habría matado a Guillermo Cano, decía Fidel Castro. Y empezaron los dos a recordar, duramos toda la noche, yo oyendo, Mercedes y yo, ¿sí? Oyendo a Fidel Castro y a García Márquez hablando sobre la noche de Gaitán, que cambió del Bogotazo. Era esplendoroso, y a mí se me olvidó que Fidel Castro era el comandante Fidel Castro, y Gabo pues era una persona que había estado, y un periodista que estaba contando. Para mí fue prodigioso haber estado en ese momento. Ahora, cuando en el año 72 él gana el premio Rómulo Gallegos, y él ese premio lo donó a un movimiento al MAS de Venezuela. En esa época, después de recibir el premio, él estuvo en Barranquilla
y yo le tomé unas declaraciones a propósito de las críticas que le hacían por haber donado el premio al MAS en Barranquilla, en Venezuela. Y él inclusive las respuestas me las dio escritas, aquí las tengo. Y a propósito de eso dice, ahora hay muchos que tratan de indicarme lo que debería hacer con la plata. El peor periódico de Colombia, esto se refiere al tipo, escribió una nota para opinar que debí dársela a los estudiantes pobres o algún instituto de beneficencia. Es decir, quieren que ayude a resolver con mi dinero algunos problemas que el gobierno debe resolver y no resuelve. Mamola, cada vez que pueda volveré a ayudar a las fuerzas que tratan precisamente de destruir un sistema caduco como este, en el cual espero inclusive que los escritores paguemos, en el cual creen que los escritores paguemos las deudas del gobierno. Él fue indudablemente una persona que no gustaba del sistema nuestro, pero tampoco era ortodoxo frente a las otras cosas. Oscar, ¿tú te acuerdas del chiste que echaba Gabo? ¿Cuál era la traducción en inglés del tiempo? ¿El tiempo? Sí, del tiempo. ¿Cómo se diría en inglés el periódico El Tiempo? The weather. ¿Cómo? The weather. Por lo cambiante. Ese era un chiste de Gabo. Era un chiste de Gabo. ¿Algunas preguntas más del público? The weather. Era chiste de Gabo. Gabo tenía su... Mi pregunta es hacia ti. Me llamo María Paula, soy estudiante de comunicación social de esta universidad y te quería preguntar ¿cuál fue la huella que dejó Gabo en ti? Y también al señor. Les quería preguntar eso. ¿Qué huella les dejó Gabo en sus vidas? La huella. Para mí, Gabo fue una manera de recordarme que el periodismo es todo. O sea, él me cogía, y respondiéndole un poco la pregunta de Fernando, que no se la respondí, es... en París, por ejemplo, él estaba haciendo su columna y yo también tenía que hacer mi reportería. Yo no tenía en ese momento la columna y yo tenía que hacer la reportería, entonces me iba con él me enseñaba a hacer reportería y él me contaba lo difícil que le costaba él hacer una columna. Me enseñó primero humildad frente al, o sea, un señor como García Márquez que le costaba trabajo, cosa que me impactó mucho. Y yo siento que si uno no tiene humildad en este negocio, o sea, esto es difícil, y sobre todo ser columnista es muy difícil. Me impactó eso, humildad, o sea, era difícil, le costaba trabajo. Lo segundo, buscar siempre el ángulo que nadie ve. Eso me enseñó Gabo. Me hizo hacer una crónica sobre los perros en París, hasta que finalmente le entendí la crónica y yo no le entendía bien la crónica y sí, los perros en París son mucho más importantes que las personas. Y la verdad me hizo hacer una crónica que a mí me gustó mucho, pero tenía eso. Y tercero, como una cosa que dije yo, es independencia. Yo creo que la independencia de criterio, independencia, digamos, de las ideas, tener eso es lo más importante en un periodista, y Gabo fue coherente, fue un intelectual. Yo diría que Gabo es un gran intelectual que tuvo esas tres cosas y que a mí me quedaron marcadas para siempre, más allá de sus tips que tenía violentos para, por ejemplo, hacer entrevistas, hacer reportajes, crónicas, que era muy, también le dejaba a cualquier periodista de la época que lo oyera, pues le daba una impresión muy grande, pero básicamente era su desdén y su ganas de entender este país. Eso. Oscar, la huella de García Márquez en usted. No, pues yo creo que no ha habido en Colombia una persona que quiera más a Colombia, que haya querido más a Colombia que García Márquez. Él todo lo pensaba por su país. Además, pues fue un gran maestro como escritor
y como periodista. Él nunca dejó de ser periodista y se jactaba de que seguía siendo un reportero. Y toda su obra y todo su amor era por Colombia, por el periodismo y por el mundo. ¿Qué más preguntas del público? Buenos días, mi pregunta es para María Jimena Duzán. Mi nombre es Sebastián Duque y soy estudiante de 7º semestre de comunicación. Cuando mataron a Guillermo Cano, Gabo le dijo a usted por teléfono: ¿ves? Por eso uno no puede vivir en este país, porque a uno lo matan. Yo quería saber cómo te sentiste tú en ese momento y cómo valoraste después esa afirmación, teniendo en cuenta que hace poco mencionaste que él se esforzó como por entender todos los problemas del país cuando escribió Noticia de un secuestro, que fue como varios años después. Entonces quería saber eso. Si es que no hemos hablado de lo que peleábamos, porque Gabo y yo también peleábamos, o sea, peleábamos muy duro, sí, pero después nos reconciliábamos. Guillermo Cano, voy a recordar ese episodio. Guillermo Cano me llama y me dice, yo trabajaba de reportero en el periódico, y me dice: mira, hay que ir, yo quiero que tú vayas a La Habana. Yo iba a cubrir el festival de cine, porque se iba a crear el festival, no la escuela de cine, la escuela de cine de San Antonio de los Baños. Entonces Gabo me ha invitado, y entonces Guillermo Cano me dijo: si vas a ir o vas a estar con Gabo, por favor dile esto. Nosotros vamos a cumplir 70 años en este periódico El Espectador y queremos que Gabo nos haga una gran historia, o sea, que nos haga un discurso de presentación de estos 70 años. Y que nos lo mande, porque en ese momento pues él no podía volver a Colombia, todavía estaba en el exilio, pero queremos un discurso de García Márquez, porque él conoce este periódico. Yo llegué a La Habana y llegué a donde Gabo, y lo primero que le dije a Gabo fue: Gabo, Guillermo Cano te manda esta razón, que escribas sobre los 70 años del Espectador, que van a ser creo que en 3 meses. Y Gabo se me queda mirando, me dice: ¿tú estás loca? Le dije yo: ¿por qué? Si uno no puede escribir nada de ese país de mierda, porque a uno lo matan. Así me lo dijo. Yo le dije: pero estás como exagerando, ¿no? O sea, no me parece que sea así. Empezaban ya, imagínense, esto era 1986, ¿sí? Era diciembre de 1986. Empezaba la cosa ya dura de este país horrible, pero nosotros tampoco nos imaginábamos mucho cómo era el monstruo, ¿sí? Gabo, que tenía alma de brujo, ¿sí? Él de pronto desde allá sí sentía, yo no sentía tanto como Gabo, y Gabo empezó a decir que no, yo no escribo esa vaina, yo no soy capaz de escribir, yo no quiero escribir para este país, porque les digo, esta cosa que él tenía dura, no entendía muy bien cómo definir esa pasión que tenía, con ese revolcón que tenía de sentimientos del país, y me dijo que no me escribía nada. Y yo, bueno, me fui a mi cine, no sé qué, pasaron los días, 2 o 3 días, 4 días, 5 días salía yo de ver una película, me acuerdo cerca a Miguel Litín, que viene aquí. Miguel Litín estaba también ese día, y salí yo, y de pronto me dicen: García Márquez lo está buscando, por todas partes en La Habana. Llegué yo a la casa de Gabo, y me dice: Mercedes, me abre y me dice: mataron a Guillermo Cano. Le dije: ¿Qué? No lo puedo creer. Mataron a... ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Porque allá en La Habana uno no puede saber nada de nada hasta hoy. No hay teléfono, no le sirve a uno el teléfono, y empecé yo a mirar para atrás qué nos estaba pasando, no entendía, y llego yo, Gabo llorando, eran las 7 de la noche, lloraba desconsoladamente. Mercedes, con una cara realmente muy, muy, muy triste, Mercedes, y Gabo lloraba y lloraba, me decía: ¿sí ve? Yo tenía razón, ese país de mierda mata a la gente buena, mata a todo el mundo que se atreve a decir las cosas bien y hacer las cosas bien, ese es un país de mierda, me decía. Y yo no tenía nada más que decirle, porque el argumento que yo traía se me había desbaratado, yo estaba la más desbaratada de todas. Imagínense, muerto Guillermo Cano, que era la persona que yo, pues más cercana a mí, el que me había, mejor dicho, casi un papa para mí. Y yo me quedé muda, yo realmente no pude decirle nada a García Márquez, porque a Gabo tenía toda la razón. Y esa noche llegó Fidel Castro, ¿sí? Y esa es la noche que les digo que terminó como hablando del Bogotazo. ¿Qué pasó después? Fíjese lo que es la vida.
Después de esa discusión que yo tuve inicialmente con Gabo, yo nunca más la volví a tener en ese momento, y un día, pasan los 3 meses, se va a hacer el aniversario de Guillermo, de los 70 años con Guillermo Cano asesinado, ya con Guillermo Cano muerto, y yo, sorpresa, Gabo me llama y me dice, escribí algo. Lástima que no lo traje, porque no lo pude, está escrito en el libro de Gabo, todo esto está escrito en el libro que sacamos de la fundación, que hicimos todos los que, se llama Gabo Periodista, y escribe, y le digo, ¿qué? ¿Por qué escribiste? Me dijo, no, porque decidí escribir, y mandó un discurso donde realmente se hace el perfil más hermoso e impactante que alguien hubiera podido hacer de Guillermo Cano, que es, uno lo lee y a mí todavía se me escurren las lágrimas, porque lo debió escribir, mire, Gabo lo tenía, o sea, Gabo escribió eso llorando, se lo aseguro. Gabo le debió costar muchísimo trabajo escribir eso, y a Gabo le costaba mucho trabajo escribir de las cosas que le dolían, tenía algo que le costaba trabajo, ¿no? O sea, la muerte de su hermano, por ejemplo, la muerte de su hermano de Gillo de Eligio, fue una muerte que él nunca pudo escribir, ¿sí? Pero escribió la muerte de Guillermo Cano, y les recomiendo ese texto está escrito por Gabo, es un texto impresionantemente hermoso, y finaliza Gabo diciendo, todavía quiero o aspiro, todavía me quisiera volverte a llamar, porque ellos se llamaban todos los días, para comentarte cómo te ha ido a ti el día de tu muerte. Algo así termina, una cosa muy impresionante. Y para hacer una historia larga, corta, yo le respondería al que me preguntó que ahí entendí, o sea, lo difícil que era para Gabo aceptar el dolor, pero también lo difícil que nos tocaba a todos nosotros aceptar lo que nos estaba pasando. Y Gabo reaccionó, y escribió esta belleza de pieza. Lástima que Guillermo Cano estuviera muerto, o sea, y que Gabo además tenía razón. Sí, Gabo tenía razón. Sí.